Bueno, perfecto. En esta clase, como dice la Filmina, vamos a ver antecedentes históricos jurídicos de las relaciones exteriores, ¿no? Eh, para esto nosotros vamos a tener en cuenta los videos que teníamos que mirar, puntualmente el reportaje que le hicimos a Héctor Francisco, que es historiador, investigador del CONICET, bueno, los videos que yo había subido humildemente con mi aporte, ¿no?, histórico, jurídico, sobre estas cuestiones. Nosotros pudimos ver al respecto que, y esto lo remarcamos siempre, el Estado es un presupuesto jurídico para la existencia de relaciones diplomáticas y consulares, ¿no? Y notamos claramente que con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no?, en 476 después de Cristo, porque como ustedes saben, en 1453 va a caer el de Oriente, ¿no?, el que tenía la capital en Constantinopla, que era el Imperio Romano Helénico griego, ¿no? Era el clásico de las superpotencias de la antigüedad, Grecia y Roma. Bueno, decíamos, con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, lo que se va a producir es un desmembramiento, ¿no?, de la organización estatal, que era romana en ese momento, y van a surgir otras instituciones, ¿no? Dicen que cuando desaparecen los romanos, los que mantienen de alguna manera unido este mundo occidental es la Iglesia Católica, ¿no? Que va a ocupar los mismos cargos o los mismos espacios que antes ocupaba el Imperio Romano. La cuestión es que, desapareciendo ese poder central, ese poder estatal central, hay etapas de aletargamiento de la historia en donde parecería que no pasa mucho, ¿no?, por lo menos en la Europa occidental, hasta la Edad Media, ¿no?, alta y baja Edad Media, en donde empieza a haber, ustedes habrán notado del reportaje más que nada, empieza a haber un auge del comercio, ¿no? La ruta de la seda, el comercio en el Mediterráneo, el comercio en el Báltico, ¿no? En múltiples lugares se lleva adelante comercio, pero no es una actividad propiciada por los estados, sino más bien propiciada por ciudades, estados, por municipios, por gremios, por asociaciones, ¿no?, de corporaciones, que van a llevar adelante relaciones comerciales, ¿no?, en Turquía, en Tierra Santa, en el mismo Báltico, ¿no?, las confederaciones alemanas, las ciudades italianas, ¿no?, y sus distintas compañías comerciales. Y esto, en la alta y baja Edad Media, nos va a marcar la existencia de un protoconsulado, ¿no? Pero el protoconsulado este que nosotros vamos a ver va a tener un neto corte privado. No va a haber un Estado detrás porque todavía no existen Estados nacionales, ¿no? Y esta institución consular que surge en la alta y la baja Edad Media es una entidad, por decirlo así, propia de asociaciones que se encargaban de defender los intereses de estos comerciantes connacionales en el extranjero, ¿no? Como decíamos, que podía ser municipal o gremial. No tenía detrás la presencia del Estado, fundamentalmente, y hay que tener en claro, antes de avanzar con esta materia, que cuando nosotros hablamos, o vamos a hablar en tiempos modernos, ¿no?, de la embajada, nos referimos, por supuesto, a la relación que celebra un Estado con otro Estado, ¿no?, relaciones exteriores, en tanto que el consulado hoy en tiempos modernos, ¿no?, significa ese avance de la administración pública de un determinado país en el extranjero, ¿no?, para colaborar con los connacionales, e incluso con aquellos que quieran migrar o aquellos que quieran hacer quieran tener alguna relación con nuestro país, ¿no?, de visita, por ejemplo. Bueno, esta antigua institución consular va a entrar en crisis, ¿no? Y va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque se van a ir, de alguna manera, consolidando los estados nacionales, ¿no? Y en este sentido, en la medida que empiezan a decaer, ¿no?, como termina la Edad Media, termina también esta institución consular, ¿no?, bien localista, bien de las ciudades y las corporaciones, perdón, va a haber un hecho de suma trascendencia que se va a dar con la Paz de Westfalia,
de 1648, ¿no? Ya estamos en mediados del siglo XVII. Mediante la paz de Westfalia, lo que se logró fue el fin de la famosa guerra de los 30 años en lo que es hoy Alemania, y también incluso la guerra de los 80 años que había mantenido con un conflicto de enormes proporciones España y los Países Bajos, ¿no? Esto se pone fin en 1648 con la paz de Westfalia, y en 1648 se lleva adelante la celebración del primer Congreso Diplomático Moderno, donde se van a suscribir dos tratados, ¿no? El Tratado de Osnabrück y el de Münster. Y de esa manera, con la paz de Westfalia, se da inicio a un nuevo orden en Europa, la Europa central, ¿no? Que va a estar basado en el concepto de la soberanía nacional. La soberanía nacional. Ahí sí, con la paz de Westfalia se firma la muerte de la institución consular como nosotros veníamos viéndola en la Edad Media, ¿no? Comienza una decadencia, ¿por qué? Porque a partir de la paz de Westfalia va a ser el Estado Nacional, ¿no? Que surge con motivo de estos acuerdos, quien va a absorber las funciones que tenía el viejo consulado, ¿no? Deja de ser entonces una entidad que defiende a connacionales vinculados a una actividad comercial, ¿no? Para ser tomada por el propio Estado, quien es el que va a llevar adelante las funciones que tenía este consulado, ¿no? Y le va a agregar otra. Lo importante acá es tener en claro lo siguiente, es que el derecho diplomático y el derecho consular todavía sigue siendo no escrito. Todavía sigue siendo no escrito y va a tener como fundamento la costumbre, ¿no? Están haciendo el derecho diplomático y consular, pero incluso acá la costumbre sigue siendo la fuente que lo va a nutrir. A propósito de esto, la costumbre va a ser siempre importante, ¿no? en esta materia, sobre todo en el derecho internacional público, y también en el derecho diplomático y consular. A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, hay dos hechos que van a marcar esta materia. La Revolución Francesa y el surgimiento del Imperio Napoleónico, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo incidió incluso en nuestro país, ¿no? Y en las provincias unidas de Río de la Plata y en las naciones de América. Entonces decimos que hay dos hechos, la Revolución Francesa, 1789, y el Imperio Napoleónico, que como hechos, como hitos, van a venir a repercutir en el ámbito del derecho internacional. ¿Por qué? Porque van a venir a establecer unos pilares basilares, que se dice, como el principio de la igualdad de los estados, ¿no? Aquella noción de la soberanía nacional que había nacido con la paz de Westfalia, ¿no? Y un Estado nacional único, que es el que lleva adelante las relaciones internacionales, que absorben incluso las funciones del consulado, surge ahora otro principio medular, que es el principio de la igualdad de los Estados, ¿no? Fomentando y propiciando la búsqueda de acuerdos entre estos Estados, en pie de igualdad, por supuesto, y también tengamos en cuenta que para finales del siglo XVIII, merced de la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial, hay un auge del comercio. Sumado a eso, por supuesto, el descubrimiento de América y las colonias en África, ¿no? Y esto va a demandar, sin lugar a dudas, la búsqueda de pactos comerciales entre las naciones soberanas, en pie de igualdad, ¿no? ¿Para qué? Para que lo posibiliten. Y es acá en donde hay una remoción, un renacimiento de la institución consular, ¿no? Como esa oficina de la administración pública, pero muy vinculado a lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? El comercio y el trato de los nacionales en los distintos lugares del mundo conocido, pero siempre bajo el ejido de la figura de la embajada que lo absorbe. Hay otro hecho fundamental en la historia, todos lo hemos estudiado,
que es la derrota de Napoleón en 1815, ¿no? La derrota de Napoleón en 1815 tiene un eco que repercute en las Américas, son muchas las consecuencias, pero en lo que respecta a esta materia, bueno, en 1815 se lleva adelante el Congreso de Viena, ¿no? Que fue el encuentro internacional que se celebró en la capital de lo que era el Imperio Austríaco, ¿no? En Viena, que fue convocado con el objeto de restablecer las fronteras de Europa, ¿no? ¿Tras qué? Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen, a fin de el antiguo régimen me refiero por supuesto a Francia, eh, a fin de establecer un equilibrio de poder, ¿no? Entre las naciones victoriosas, los que han perdido, y para nosotros, 1815 y este Congreso es importantísimo en esta materia. ¿Por qué? Porque el Congreso de Viena, que duró 3 años, ¿no? De 1815 a 1818, que tuvo entre sus dos objetivos fundamentales imponer en Europa la legitimidad monárquica, ¿no? La Santa Alianza, tuvo también como cometido restablecer el equilibrio entre las naciones europeas, ¿no? Y por supuesto, nosotros sabemos que para que pueda existir el derecho diplomático y el derecho consular, para que pueda existir una embajada instalada en un determinado país soberano, existe otro presupuesto, que es que haya paz, ¿no? Que haya paz. Como vamos a ver más adelante, el fin de las relaciones diplomáticas se produce como con el retiro de las embajadas, de las misiones diplomáticas, pero ocasionado por un conflicto bélico. Es el famoso tiene 48 horas para retirar los embajadores, ¿no? Cuando comienza el conflicto bélico, termina la actuación de las embajadas, ¿no? Porque las embajadas van a tener como finalidad esa, evitar los conflictos de todo tipo, ¿no? Llegar a un punto de acuerdo. Y cuando todo fracase y sobrevenga la guerra, se extingue la actividad diplomática, cierra la embajada, ¿no? Y comienzan las actividades hostiles. Volvemos Roberto, al Congreso de Roberto, Viena. una consulta, una Sí, cómo no. consulta. ¿El presupuesto del retiro de una embajada siempre es el conflicto bélico? No, no siempre. Está. Pero el más Sí, sí, abrupto es seguro. la guerra. Seguro. Digamos, el punto cúlmine es cuando fracasó todo. Pero no, una embajada se puede retirar perfectamente, pueden romperse relaciones diplomáticas por cualquier otro motivo grave, ¿no? Eh, generalmente es una relación bilateral y bueno, se decide no tener más relaciones y perfectamente como se instaló, se desinstala. Eh, Bien, eh, bueno, gracias. sí, sí. ¿Por qué nos interesa tanto este Congreso de Viena de 1815, 1817, ¿no? Dentro de los objetivos que tenía, reitero, de imponer en Europa la legitimidad de los monarcas, ¿no? Vuelven otra vez los monarcas, eh, y además restablecer una situación de paz entre naciones europeas. Bueno, la base de esto para nosotros, y por eso nos interesa, reitero, es porque se establecen normas convencionales sobre el derecho diplomático y consular, ¿no? Que establecen las clases y regulan la precedencia, ¿no? Entre los jefes de misión, que son los embajadores, y es entonces en este momento, 1815-1818, cuando comienza a forjarse un derecho diplomático escrito, ¿no? La costumbre sigue siendo una fuente muy importante de las relaciones diplomáticas y consulares, pero ahora ya tenemos un derecho que se está forjando en la letra de las convenciones, ¿no? Tenemos un derecho diplomático escrito. Y desde el punto de vista jurídico esto es muy importante, ¿no? Porque cuando el derecho se vuelve escrito, lo que se gana es la certeza, ¿no? Y el campo de acción, obligaciones y derechos, etc. Y después también yo quería comentarles de otro congreso, el congreso de Aquisgrán, de 1818. Este congreso se celebra también ya en 1818, entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 1818, entre Francia, ¿no? Quienes habían perdido y las 4 naciones que habían resultado victoriosas, ¿no? Que son el Reino Unido, como no podía ser de otra manera, siempre anotado en todas las guerras habidas y por haber,
Austria, Prusia, lo que era Prusia y Rusia, ¿no? Estas 4 naciones eran las que formaban la cuádruple alianza. Y la finalidad de esta cuádruple alianza, ¿no? Le comento, era garantizar el mantenimiento del orden absolutista. Este es un hecho importantísimo que va a repercutir en estas latitudes, y reprimir cualquier intento que surja de alteración de la situación política de la Europa de la restauración, ¿no? Una alianza conformada para evitar que ninguno en la Europa central, sobre todo, se haga el loco, ¿no? Y la Europa toda. Y destacamos este congreso de Aquisgrán, ¿no? Porque va a surgir en Europa una actividad llamada de los congresos, ¿no? Que se preveía la celebración periódica de conferencias tendientes a mantener la paz, ¿no? Y hacer respetar los intereses comunes de quién, de las naciones que formaban parte de la cuádruple alianza, ¿no? Nada más y nada menos. Por eso es un hecho muy interesante a tenerlo en cuenta desde el punto de vista del derecho diplomático y consular. No, es impresionante, todo esto la gente que está en el tema lo destaca, pero uno estudia o ve la historia, la historiografía jurídica, y siempre hay una mirada bien europea de todo lo que pasa, ¿no? O sea, el mundo es Europa, ¿y qué pasa? Y hay el 80%, el 70% del mundo no es Europa. Por ejemplo, estábamos nosotros en la periferia, estamos en la periferia del mundo, y no podemos negar que sufrimos los coletazos de los hechos que acontecían en el viejo continente, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de historia, una breve historia argentina, para la cual ustedes, por supuesto, pueden ayudarme. Nosotros tenemos grandes espacios, hitos de la historia argentina. Bueno, en contraposición con algunos hechos que acontecían en Europa. Napoleón, en el auge de Napoleón, ¿no? Hace el bloqueo continental en Europa. Entonces el Reino Unido, merced a ese bloqueo, no puede vender mercaderías en Europa. Y está galopando el Reino Unido, Inglaterra, en los inicios de su revolución industrial, que ya había empezado, ¿no? O sea, tenía manufacturas para tirar para arriba. En lo que respecta al caso argentino, a ver, yo les pregunto a ustedes, a ver si alguno se acuerda, ¿cuál fue la primera consecuencia de este bloqueo continental, que les pueda parecer a ustedes, ¿no? Que fue la primera consecuencia de este bloqueo continental de Napoleón a Europa y la necesidad de Inglaterra de ganar mercados. Perdón, no entendí. La primera Ay, consecuencia es verdad, no entendimos la pregunta, profe, no se escuchó bien. Sí, la voy a reformular, gracias. Nosotros sabemos que en Europa, en 1804, se produce Napoleón, quien estaba en guerra, por supuesto, con Inglaterra, y lleva adelante un bloqueo continental, ¿no? No permite el ingreso a los puertos de Europa de los barcos ingleses que venían con mercadería, porque estaban en el medio de la revolución industrial, ¿no? Y arrancando una revolución industrial, produciendo manufacturas. Este hecho trajo muchas consecuencias, pero a ver si alguno se acuerda qué consecuencias trajo en el caso nuestro, en el caso argentino. sí, bueno, arranca, me parece un poquito, como vos decís, con todo es como un periodo más largo, tiene que ver con las invasiones inglesas, la revolución, Exacto, el forzamiento de la apertura de los puertos argentinos a las manufacturas inglesas, que dio como inicio a la Revolución de Mayo, por supuesto. exacto. Ahí estaba googleando las invasiones inglesas. Claro. Efectivamente, el primer hecho de trascendencia para nosotros que casi va a forjar, según los historiadores, ¿no? que estudian estas cuestiones, es la primera invasión inglesa, ¿no? ¿Por qué? Porque Inglaterra
en el medio de la revolución industrial, necesitaba mercados para poder vender manufacturas de todo tipo, ¿no? Y recordemos que poco tiempo antes, 13 colonias del norte de América se le habían independizado, ¿no? Peor aún. Entonces, eso demandaba a que buscaran nuevos mercados en un planes continentales, ¿no? En políticas de Estado que incluían al mundo entero. Y la primera consecuencia para nosotros fue esto, que unas embarcaciones militares y comerciales a la altura de Sudáfrica, en vez de prender el rumbo a Bombay o a la India, dieran un marco, un viraje con destino a Buenos Aires, ¿no? Según la información Perdón, que daban. Sí, perdón, profe. Justamente el año pasado lo vimos y hablamos de no conquista, sino de invasión, ¿no? Digo, que venían también con esta cuestión de invadirnos, digo, y empezar Imponer a todo, imponer su digamos. ¿Te hacías cultura. o no te hacías? exacto, exacto. Lo que maneja Inglaterra, yo les adelanto, esto corre por mi cuenta, ¿no? Esto corre por mi cuenta. Pero cuando nosotros, el 25 de mayo de 1810, que por supuesto no nos independizamos, esto va a ser el 9 de julio de 1816, pero sí que rompemos relaciones diplomáticas con la metrópoli, nosotros, esta es mi opinión, ¿no? Pasamos sin solución de continuidad, o sea, de manera continua, a ser una colonia comercial del Reino Unido. Esa es mi opinión personal, ¿no? Esto va a cambiar ya entrado el siglo XX, ¿cuándo? Cuando Inglaterra pierde la Segunda Guerra, cuando Inglaterra queda destruida por la... Lo de Inglaterra pierde la Segunda Guerra Mundial me parece que fue un acto fallido, pero cuando Inglaterra queda destruida Tal cual. por la Segunda Guerra Mundial, eh, hay que tener en cuenta que hubo, perdón, me voy un segundo, pero hubo un catamarqueño, el Cata Leguizamón, representante argentino, quien esbozó la tristemente célebre frase de que Argentina era la joya más preciada del Imperio Británico, ¿no? Porque la verdad es que nosotros pasamos a depender, por lo menos desde el punto de vista comercial, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Nosotros le vendíamos a ellos todo lo poco que nosotros producíamos, que eran materias primas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, nosotros sufrimos los vaivenes de lo que va pasando en Europa, ¿no? Las invasiones inglesas, la primera, la segunda invasión inglesa, después Napoleón en España, ¿no? El traspaso del poder que hacen dos de los peores reyes que ha tenido España, sobre todo Fernando VII, ¿no? En la farsa de Bayona, cuando le ceden el poder a Napoleón, y de España queda céfala, por decirlo así, ¿no? Que va a repercutir directamente en los sucesos de mayo, que todos conocemos, ¿no? Pero no podemos dejar de negar que detrás de estos sucesos independentistas, también hay una actividad desplegada, ¿no? Por el Imperio Británico en pos de ¿qué? De buscar nuevos mercados comerciales, ¿no? 1810, no es casualidad que cuando es derrotado Napoleón, que mientras Napoleón asola Europa y toma España, las naciones en América se levantan en armas, ¿no? Impulsadas por otros intereses que justamente también coinciden con la política independentista de los grupos locales, de los criollos, pero derrotado Napoleón, y estamos en 1815, 1818, sobre todo tras la derrota de Napoleón en Europa, merced a estos acuerdos, se va a imponer una legitimidad de la monarquía. Y no va a ser casualidad que Argentina, por estos años, va a salir a buscar rey, va a salir a buscar reyes por toda Europa, hasta Polonia llegaron, buscando un rey, ¿no? Se habló de Carlota, Belgrano habló de un rey descendiente de Inca, ¿no? Pero bueno, eso fracasó
y devino en una consecuencia casi lógica, que fue la declaración de independencia, a mi modo de ver, ¿no? Yo, por supuesto, escucho todas las opiniones de la Argentina. Ya no quedaba más nada. Profe, hay una pregunta de una compañera. Sí, justo la estaba mirando. ¿Cuál sería la consecuencia del bloqueo continental? Bueno, la consecuencia es comercial, para mi modo de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque al Inglaterra no poder vender sus mercaderías en Europa, porque Napoleón no se lo permite, va a tener que buscar mercados. Y aparte no nos olvidemos que recientemente ha perdido las 13 colonias del destino manifiesto de Norteamérica y están, digamos, a la espera de dónde pueden ubicar estas mercaderías. ¿Y dónde van a ubicar estas mercaderías? Si España no permite que ellos comercialicen con nosotros, ¿no? A propósito de esto, yo les cuento lo siguiente. Si ustedes vivían en 1800 en Buenos Aires y tenían que comprar en Buenos Aires bueno, pongamos por caso Buenos Aires, tenían que comprar algo, no sé, unas botas, ustedes la compraban en España, ¿no? Entonces la bota la fabricaba alguien, una nación que todavía no había llegado al estadio de revolución industrial, que la fabricaba por ahí manualmente, ¿no? Y la bota valía 5 pesos y el flete 50. Eso provocó que en lugares como lo que después va a ser Argentina surgiera una industria, una protoindustria, ¿no? De reemplazo, porque los fletes eran carísimos. Y eso hablamos de Buenos Aires ya como 1800, que era la capital del virreinato y tenía un puerto habilitado, pero siglos antes ni siquiera era un puerto habilitado. Los bienes tenían que venir de, no sé, Callao, de Centroamérica, y viajar por tierra. O sea, la bota me valía 5 pesos y el flete me valía 500, ¿no? Pero claro, a finales del siglo XVIII, Inglaterra, merced a la máquina de vapor y a adelantos científicos y a la esclavitud que llevó adelante respecto de su propio pueblo, que emigra a las ciudades, ¿no? A Manchester y otras ciudades, comienza a producir bienes de manera industrial. Por eso la revolución industrial. Y al no Un tener... dato, Sí, un dato se interesa era que, es que esto que vos decís del flete y demás, cuando empezaste a hablar de la industria pensé que ibas a decir el contrabando, que era la segunda fuerza económica que era lo que hacían los ingleses, como han hecho toda su existencia, de avanzar sobre los países de manera de ese colonialismo económico a través del contrabando. Es cierto que vos decías que vos tenías por ejemplo, armas que compraban, como decía, por 5 pesos, la compraban en sables o el tipo de... Porque eso era importante también, cómo estaban armados nuestros ejércitos, la compraban en Inglaterra por 2, porque producían en masa y esto que vos decías. Y el tema del bloqueo continental hacía que lo que mejor han hecho los ingleses durante toda su vida, que es la piratería, todo el convoy español que llevaba materias de Argentina o del continente a España, eran permanentemente atacados por los ingleses. Todos los productos españoles eran robados en ultramar. La fuerza marítima, con la increíble pericia, producto de su propio origen de inglés, hacía que fueran los mejores en el mar. Y básicamente se abastecían de robarle a los españoles, que nunca en toda la historia pudieron resolver el tema de cómo proteger las mercaderías en ultramar. Perdón, me acordaba de eso cuando decías el tema de la industria y totalmente cómo de eran los acuerdo. productos que vos comprabas. Totalmente de acuerdo. El primer efecto de este sistema de puertos habilitados, la imposibilidad, porque España no te dejaba que vos... A ver, si vos eras inglés, no podías venir a vivir acá, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Tenías que pedir permiso, y eso, el primer efecto nocivo fue el contrabando, ¿no? El contrabando. Pero también, si bien los ingleses eran quienes traían esas mercaderías a precio muy, muy económico, también hay que decir lo siguiente, ¿no? Y esto nos tenemos que hacer cargo, sobre todo los porteños, que ese contrabando funcionaba con comerciantes ingleses que estaban acá, pero también funcionaba con comerciantes locales, ¿no? Y la venia que le hacía la administración del ingreso de mercaderías, ¿no? Bueno, pero ahí justamente fue lo que pasaba dentro de nuestro país, digo, ¿no? Estas cuestiones tan marcadas del eurocentrismo, digo, de Buenos Aires y del interior, ¿no? Digo, lo que pasaba acá, lo que pasaba
en el mismo país, digo, esto que vos decís que me parece interesante para pensarlo, y paradójicamente, digo, a esta altura, casi que estamos como en lo mismo, ¿no? Con el trabajo esclavo, digo, en el mundo, con los precios, ¿no? Digo, lo que compras en China que te sale 2,50 pesos, ¿no? Digo, más o menos es como lo mismo. Casi Sí. que no cambiamos nada, ¿no? No, Y seguimos discutiendo, profundizamos. lo que compramos, ¿no? Digo, profundizamos la cuestión, ¿no? Es El interesante puerto para analizar. porteño, el puerto porteño es el problema, digamos, en la primera entrada y parece que fuese la única, pero bueno. Maestro, entonces, buenos días. ¿Qué tal, A Erly? partir de todas estas cuestiones que se produjeron, el comercio evidentemente que pasó a tener una preponderancia para la parte de lo que serían las relaciones internacionales, en este caso, desde Buenos Aires hacia países de Europa, porque en este caso estaba el bloqueo, estaba la necesidad de Inglaterra vender su mercadería, pero también de imponerse. Entonces, ¿cómo se manejaba esa parte? No, por eso, está muy bueno lo que vos decís, Erlín, pero guarda, es ingreso de mercadería. Nosotros lo único que podíamos dar es plata, porque otra cosa no salía de acá para 1810, ¿no? Pero dos datos para lo que decía Valeria, Primero, principal, yo le voy a contar esto. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Muchos de estos comerciantes acá afincados en Buenos Aires tenían sus abogados, ¿no? Y muchos de esos abogados después van a estar en la Revolución de Mayo. Eso es todo lo que diré al respecto. Después en público lo voy a negar. Y después, otra cosa más. Bien como decía Valeria, para 1810 el interior era un interior protoindustrial y desarrollado. Sobre todo la gobernación de Tucumán. Y Buenos Aires no era nada. Realmente era un puerto. Ni siquiera un puerto. Era así, puerto, porque es un río. Tampoco era Bahía Blanca, ¿no? No tenía calado. Y sí el interior tenía un proto-desarrollo, merced al cuero, merced a la actividad de los indios, ¿no? De la curia, educando y qué sé yo, pero acá viene el tema. En 1800, para 1800, ahí empieza una actividad incipiente que va a ir de la mano de las relaciones internacionales que tiene Inglaterra con naciones como la nuestra, como lo va a tener en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y esto va a desembocar en los sucesos de 1810, ¿no? Impulsados por la corona británica, ¿no? Enemigo acérrimo de España, que va a desencadenar en la historia que nosotros ya hemos visto. Aprovecho este momento para hacer un corte, porque nos queda un minuto. Volvemos en 2 segundos, en 5 minutos. Volvemos, le cambiamos el agua al mate y volvemos en 5 minutos. Le subo el enlace, ¿eh? Así que bueno, de momento Bien. me despido, pero ya seguimos con esto, ¿eh? Buenísimo, profe.